Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dáselo fuerte, porque el Espíritu Santo merece que le demos toda la gloria y toda la honra, y esta mañana no es la excepción. Démosle toda la gloria al Espíritu Santo, y te pido por favor que me acompañes a orar. Pon tus manos hacia un servidor para que sea el Señor el que nos hable. Padre, te damos gracias, Padre bendito, porque esta mañana tú nos has permitido venir a este lugar con el único propósito de adorarte y bendecirte. Y Padre, gracias porque sabemos que tú nos hablarás. Tú estás hablando a tu iglesia, y hoy, bendito Dios, disponemos nuestro corazón, nuestros oídos para poder ser bendecidos con una palabra que nos lleve, Padre, a caminar en ella y a ser triunfadores y vivir cada día de gloria en gloria. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Pues bien, el día de hoy vamos a estar compartiendo, como hemos estado viendo, hemos estado hablando de una serie que es Permanecer en el Amor. El día de hoy se llama Permaneciendo en el Amor. ¿Cómo se llama? Permaneciendo en el Amor. Y mira, nosotros en la Biblia encontramos diferentes patrones, diferentes técnicas. La hermenéutica es la técnica que se encarga de descubrir o de interpretar los textos. Pero dentro de esos patrones hay un patrón que se llama la ley de la primera mención. Y es que la ley de la primera mención es que cuando tú y yo encontramos algo que se menciona por primera vez, luego termina siendo el patrón de lo que sigue después. Vamos a ver un ejemplo que está en Génesis 8:22, y dice la escritura lo siguiente. Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Muchas veces, o mucha gente dice que por el cambio climático ya va a dejar de llover, que ya las estaciones van a cambiar, que las cosas van a estar de cabeza. Pero la palabra nos está diciendo ahí muy claro que nunca va a dejar nunca va a cesar la siembra y la cosecha. Nunca va a cesar el invierno, el día y la noche. Yo te quiero hacer esta mañana una pregunta. ¿Aún permanecemos? Amén. Si nosotros permanecemos, y mientras estemos permaneciendo, estos patrones y ciclos de vida se van a seguir cumpliendo y repitiendo. Primavera, verano, otoño e invierno. Va a haber siembra y va a haber cosecha. Pero esto es clave para entender cómo Dios me está ubicando y qué es lo que Dios desea que yo haga en el día de hoy. Si yo entiendo mi realidad, yo también debo entender cómo Dios me habla para que yo pueda hacer lo que Dios me está diciendo. Y eso te debe emocionar y me debe emocionar, y sobre todo nos debe de dar paz, porque mientras permanezcamos sabemos que eso va a continuar. Hay muchas cosas que nos dicen que ya no va a llover, que el mundo se va a acabar, que las cosas vienen difíciles, pero nosotros sabemos que mientras permanezcamos, la bendición del Señor va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y este tiempo, mira, ha sido un tiempo muy difícil. Un tiempo en el que nosotros hemos estado quizá pasando momentos duros, pero si te das cuenta, en nuestro país y aquí en Acapulco ha habido un relajamiento muy grande. Me voy a referir un poco al COVID, ¿sí? Estamos muy relajados, y en otros países hay medidas inclusive muy extremas. Lo toman muy en serio. Y bueno, en este momento ha habido rebrotes, hablan de olas, ya hasta surfer nos estamos volviendo, ¿verdad? Porque viene la primera, la segunda, la tercera ola, pero hablan de muchos rebrotes en otros países, y ellos se los toman muy en serio, porque entonces nosotros sabemos que aquí mismo está habiendo un rebrote. ¿Cuántos lo saben?
hay un rebrote, ¿verdad? No sé, ya no sé ni en qué ola vamos, pero hay una ola que se levantó y que está cayendo la gente, en la quinta ola, me dice mi brother. Entonces, de alguna forma eso nos comienza a meter en temor. Y nosotros, ¿alguien recuerda que hace un tiempo vino una pandemia también, que era la pandemia del H1N1? ¿Verdad? La gripe, le decían la gripa el virus del cerdo, algo así, la gripa porcina, la gripa del cerdo, que ahí te dabas cuenta cuando estornudabas achú, no había problema, pero si decías cuchú, pues era ya la verdad, la gripa del cerdo. O sea, pero esa pandemia, y dicen los estudiosos que una pandemia por lo regular dura 3 años, y esa pandemia duró alrededor de 3 años, levantándose cepas y no, pero lo tremendo de esto es que duró 3 años, pero siguió habiendo rebrotes por los siguientes 20 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aún nos queda un buen tiempo con este bicho del COVID. Pero hoy estaremos hablando de lo que tú y yo haremos y cómo vivir en este tiempo. Sabemos que mucha gente, muchos negocios de alguna manera han caído, muchos negocios han bajado sus ventas. Este tiempo fue un tiempo muy difícil, un caos. Sí, inclusive después vino lo de la guerra, que mucha gente dice, bueno, pero la guerra es allá en Ucrania, eso no me llega a mí. Pero el efecto colateral llega, porque cuando hay una guerra, obviamente comienzan a bajar, a subir precios en algo, porque se empiezan a escasear algunos insumos. Entonces, de pronto hacemos una pregunta: ¿qué hacemos? ¿Nos escondemos? ¿Nos quedamos quietos? ¿Lloramos? ¿Qué vamos a hacer en tiempo de incertidumbre? ¿Por qué? Porque parece ser que todo está de cabeza, pero nosotros tenemos un manual, tenemos algo que nos puede guiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como gente de Dios, como discípulos de Jesucristo? Correr a la palabra. Y mira, la palabra nos habla de unos jóvenes, una tribu que era entendida en los tiempos. Había tribus, y los hijos de Isaacar, dice Primera de Crónicas 12:31, dice lo siguiente: ellos eran unos varones que eran entendidos en los tiempos. Dice ahí, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían, ¿quién? Todos sus hermanos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con ellos? ¿Qué era lo que hacían? Primero, entendían los tiempos y sabían qué hacer. Y nosotros tal parece que no entendemos el tiempo COVID, porque cuando viene el COVID, lo primero que se levanta es un temor en la sociedad. Hay mucho miedo por todos lados, pero lo tremendo no es que la gente del mundo tenga miedo. Lo tremendo es que nosotros tengamos miedo que nos paralice. El temor es algo que puede venir, pero que nos paralice no, porque nosotros tenemos a quien acudir. ¿Cuántos dicen amén? Podemos correr y entender los tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros entendemos el tiempo es simple. ¿Qué es lo que debo de hacer? Si se hace de noche, ¿qué tengo que hacer en la noche? Pues irme a dormir. Si es mediodía y ya son como las 3 de la tarde, ¿qué es tiempo de qué? Tiempo de comer. Pero hay temporadas que si uno entiende la temporada, sabemos qué hacer. De repente vienen temporadas difíciles y lo primero que hacemos es que entramos en temor. No sabemos qué hacer. De pronto, cuando vino esta situación, ¿qué pasó? El gobierno prohibió que se congregaran, prohibió muchas cosas. No sabía la gente qué hacer y mucha gente comenzó a tener temor. Y lo más tremendo es que mucha gente dejó de congregarse. Y la palabra, decía Poncho iniciando, la palabra dice que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. El Salmo 133 dice que aquí, ¿en dónde? Aquí envía bendición Jehová y vida eterna. Amén. Entonces, ¿dónde tenemos que ir tú y yo en tiempos malos y tiempos buenos? A la presencia del Señor, porque entonces así vamos a vencer siempre tú y yo. Pero yo te pregunto, ¿será posible ser
como los hijos de Isaacar? ¿Será posible que tú y yo podamos ser como los hijos de Isaacar? ¿Que podamos entender los tiempos y podamos saber qué hacer? Claro que sí. Fíjate que ellos vivieron en el Antiguo Testamento, que aunque tenían un pacto, nosotros, ¿cuántos saben que estamos parados bajo un o sobre un mejor pacto, que es la sangre de Cristo, que nos lleva a ser vencedores en el nombre de Cristo Jesús? ¿Cuántos lo creen? Amén. Apláudele al Señor. Él hace cosas maravillosas. Y mira, pongamos un poco en contexto el fenómeno del tiempo. Cómo se ha venido dando el tiempo a través de toda la historia, cómo ha evolucionado. En la era antigua la gente entendía el tiempo de una manera caótica, o sea, tenía que venir un suceso grande, como ejemplo, que había algún terremoto, había algo grande, y de repente para poder tener referencia de ese tiempo te encontrabas a alguien y ¿qué decía? ¿Te acuerdas cuando pasó el terremoto? Bueno, pues entonces en ese tiempo yo estaba allá. Y era la manera de referirse al tiempo. Pero fue avanzando y la sociedad comenzó a crecer, comenzó a modernizarse y entendieron que había entonces las estaciones, de una manera cíclica de medir el tiempo, la estacional. Y de ahí de lo cíclico entendieron que había ciclos de vida. Ciclos, ¿verdad? Que estamos moviéndonos en ciclos. Pero de ahí la sociedad comenzó a llegar a lo que le llaman la revolución industrial, que pasaron de lo cíclico a lo progresivo, pero de lo que va de estaciones a una mentalidad. Y hoy en día, desde hace casi 100 años, comenzó a cambiar esto. ¿Por qué? Porque empezó a meterse una mentalidad que no es mala, pero que de alguna manera nos ha llevado a pensar que tenemos que ser mejores y que las generaciones que siguen tienen que ser mejor que nosotros. Entonces, cuando nosotros de alguna manera, por toda la tecnología que hay y todas las cosas, empezamos a creer esto, cuando nosotros nos llega a pasar algo o volvemos a una estación donde ya pasamos, a lo mejor tuvimos un tiempo de economía baja y de pronto volvemos a llegar con economía baja, nos empezamos a desanimar. ¿Por qué? Porque nosotros se supone que tenemos que ser mejores y no tenemos por qué regresar hacia donde de alguna manera ya pasamos. Pero Dios es bueno. ¿Qué te estoy comentando? No hemos retrocedido, porque aunque andamos en ciclos, también tenemos que ver el tiempo de la siguiente manera. Tenemos que ver que Dios se mueve en ciclos y en temporadas. Nosotros debemos de verlo de esa forma. ¿Cuántas veces hemos pasado por el desierto y de pronto ya salimos del desierto y estamos en la tierra prometida y luego pasa algo y otra vez tal pareciere que volvimos a llegar al desierto y empezamos a sentirnos mal? Pero Dios nos va subiendo de nivel, esto recuérdalo, en cada temporada. Eso es lo importante, que tú y yo cada que subamos de nivel, cada que pasemos una temporada, subamos de nivel espiritual y estemos más fuertes, amén. Porque no es lo mismo a lo mejor pasar por un tiempo ponchados a pasar por un tiempo difícil, pero que lo entendamos y que podamos decir gloria a Dios, como decía Poncho de Job, ¿verdad? Que dice la palabra, Job pasó por cosas difíciles, pero él confiaba en su Dios, y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Es decir, Dios nunca te va a dejar, Él siempre te va a llevar a ser mejor, a caminar para ser mejor, a ir avanzando para que tú seas mejor. Es decir, a lo mejor tienes un hábito, hemos tenido hábitos que hemos batallado con ellos y de pronto Dios viene y nos vuelve a meter, o venimos a batallar de nuevo con ese hábito. Pero si ya anduvimos esa temporada y hemos crecido en el Señor, obviamente que ese hábito va a ser más fácil que nosotros lo desechemos, que nosotros caminemos. ¿Por qué? Porque vamos a subir de nivel. Hay una historia en el libro de Jonás. A mí mucho me llama la atención esto de Jonás, porque quiero decirte que el examen y el escalón que tienes que pasar lo vas a pasar aquí o en China. Hay veces que ponemos barreras geográficas porque no queremos pasar ese escalón.
Muchos conocen la historia de Jonás, cómo Dios le dice ve a Nínive, y él ¿qué quiso? Quiso agarrar atajos. Se fue, se subió a un barco, por poco naufragaba, lo aventaron al agua, cayó en una ballena y luego lo escupió la ballena, y cuando se volvió a presentar delante de Dios, Dios le dijo ve a Nínive. O sea, de nuevo tenía que ir a Nínive. Entonces, ese hábito que tú y yo no hemos podido avanzar, lo tenemos que pasar tarde que temprano. Entonces, nosotros vemos que hay estudiosos que piensan que la pandemia, o que nunca vamos a volver a caer en una pandemia, pero quiero decirte que ellos están pensando que no vamos a retroceder. Y si nosotros entramos a una pandemia, ¿es para qué? Para que nosotros crezcamos, no porque Dios lo esté mandando. ¿Cuántos sabemos esto? La última gran pandemia fue hace 100 años. O sea, podemos volvernos a encontrar en una temporada similar. Y ahora por ahí sacaron otro bicho también, el virus del mono, le están diciendo que incluso la OMS ya lo declaró como una pandemia. Pero no nos angustiemos pensando que está mal, porque puede ser la misma temporada, pero a otro nivel. Y eso es lo importante de esto, que tú y yo crezcamos cada día para llegar a ser más parecidos a la estatura ¿de quién? Del varón perfecto. O sea, el pasarnos en Cristo tiene que ser para nosotros una aventura de muchas bendiciones. Pero Dios nos lleva, ¿cuántos saben que Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria? El Salmo 84:7 no lo vamos a ver, pero les digo, dice, irán de victoria en victoria hasta que vean a Dios en Sión. Entonces nosotros vamos caminando de victoria en victoria. No hay problema que Dios no pueda resolver, y no hay problema que sea tan difícil que cuando pasamos con el Señor no lo veamos de diferente manera. ¿Cuántos lo creen así? Este tiempo ha sido un tiempo muy difícil, y mira, realmente si tú te pones a ver las noticias es demasiado traumante, demasiado triste ver todo lo que está pasando alrededor. Y hay muchas crisis, hay muchas cosas. Los economistas, la gente que sabe, está dando panoramas deplorables, panoramas muy tristes. Se está acabando el agua, se está acabando el dinero, se está acabando todo, pero ¿a poco en el reino de los cielos se acabará? Y nosotros vemos a veces, porque la palabra dice, ¿verdad?, que para que haya vida, ¿qué debe de haber primero? También debe de haber muerte. Dice la palabra que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿qué pasa? Si no cae en tierra, dice que si no muere no lleva fruto, pero si muere lleva mucho fruto. Y a veces vemos que hay situaciones que están pasando en el mundo, como pasó un caso en el 2019 en el Amazonas. De repente vino un incendio tan grande, realmente fue muy fuerte porque el Amazonas es demasiado denso, y vino un fuego tan fuerte y aventó tanto humo que Sao Paulo, en Brasil, todo eso estaba muy tremendo. Pero a veces podemos pensar qué feo es que se estén quemando las selvas, pero quiero decirte que muchos antropólogos, muchos historiadores y muchos biólogos y personas que saben de esto dicen que es importante que venga esto de pronto cuando una selva es tan densa, porque es tan densa la corteza de arriba y llega a ser tan densa que los rayos del sol ya no pueden pasar y no hay vida ya en el suelo, en el piso. Entonces comienza a podrirse todo aquello, y entonces ¿qué pasa? Tiene que venir destrucción para que venga una bendición. Qué tremendo es esto. Hay incluso semillas que necesitan el calor para poder levantarse. Pero nosotros lo vemos de otra manera. La gente del mundo, te decía, puede ver la destrucción, híjole, qué tremendo. Nosotros hasta la muerte la tenemos que ver de otra forma, porque sabemos que el día que cerremos los ojos aquí, los vamos a abrir delante de ¿quién? De nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque Él está trayendo bendición. Y esto nos lleva a reflexionar que nosotros estamos viviendo la crisis más grande de nuestras vidas. ¿Quién se imaginó? Yo platicaba con mi papá, platicaba con gente de mucha edad que pues ni recuerdan una pandemia como esta.
La verdad, mi papá decía que había una pandemia de la viruela negra, pero hay mucha gente que dice que no recuerdan que hubiese entrado una pandemia tan fuerte como esta. Posiblemente no la podamos ver. Mucha gente se ha atrevido a decir ya que es el fin del mundo, que Dios está enojado con la gente de afuera, que ya llegó el juicio de Dios. Que mira, yo personalmente no creo que se haya el juicio de Dios, porque el día que venga el juicio de Dios no habrá una sola persona que se pueda mantener en pie. Sí, claro, hay cosas que se hacen y pasan, ¿verdad? Y que de alguna manera la destrucción viene. COVID es una destrucción de alguna forma masiva. Pero ¿por qué Dios permitió que pasemos por esto? ¿Quién fue el que hizo esto? ¿Dios? ¿Dios creó el COVID? No, Dios permitió que pasara. ¿Por qué? Porque algo bueno tenía que salir de este. Vemos y sabemos que mucha gente cercana, muchos tenemos conocidos que se partieron con el Señor, mucha gente incluso cercana, muchos cristianos, muchos hermanos se fueron con el Señor en esta pandemia. Y vemos que hay familias que quedaron económicamente afectadas, que no se han podido recuperar, que sigue estando la situación un poco difícil. Pero nosotros, en vez de estar lamentándonos o culpando a Dios de todo lo que está pasando, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que darle gloria a Dios y recordar que hay un diablo, que hay un enemigo del pueblo de Dios, que dice en Juan 10:10 que el enemigo, o sea el ladrón, no viene sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Pero dice el Señor, no contaban con mi astucia, como dijo el Chapulín, ¿verdad? Yo he venido para que ¿qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. COVID y destrucción no es el deseo de Dios para ti ni para mí, ¿verdad? Pero ¿por qué lo permitió? Si no es el deseo de Dios, si Dios es tan bueno, ¿por qué lo permitió? Y ahí es donde entendemos lo que dice la palabra en Romanos 8:28. A veces lo decimos de bote pronto y es bonito decirlo, pero es cuando lo vivimos realmente, porque decimos que a los que amamos a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace el Señor? Todas las cosas nos vienen a bien. Esto es ¿a quién? A los que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Cuántos llamados hay aquí? ¿Y cuántos amamos al Señor? ¿Se aplica la palabra para nosotros? Amén. Dale un aplauso al Señor. Y Él está haciendo cosas maravillosas. Todo lo que el diablo hace para nuestro mal, el Señor viene, lo pone de cabeza al diablo y a sus cosas. Y todas las cosas que están según obrando para mal, ahora obran para bien para los hijos de Dios. Y este es un tiempo difícil, es un tiempo caótico realmente, porque sí, no podemos negar que las cosas están poniéndose difíciles, pero nosotros vivimos en una promesa poderosa. ¿Recuerdan al pueblo de Israel? El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, estaba en un lugar que se llamaba Gosén. Y las cosas pasaban difíciles, pero en Gosén había bendición. Tú y yo estamos en un Gosén. ¿Cuántos lo dicen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser como los hijos de Isaacar. Tenemos que caminar entendiendo los tiempos y sabiendo qué hacer. Y mira, de pronto podemos ver que las cosas están difíciles, que hay destrucción, que hay cosas muy duras y que se está todo como quebrando, ¿verdad? Es triste ver cómo las cosas están, tal parece que la maldad está aumentando, porque así dice la palabra, pero tal parece que los problemas están aumentando y la incertidumbre está aumentando. Pero si te pones a ver o nos ponemos a meditar un poco, yo siento o yo creo que el mundo está quebrado, que el mundo está siendo quebrantado. Eso sí es una realidad. Está siendo quebrantado porque si lo traspolamos a un campo para que imaginemos una siembra. Si nosotros vamos y sembramos en un campo que no está arado y aventamos una semilla, ¿qué crees que va a pasar? ¿Alguien ha visto algún campo cuando lo están arando o después cuando está arado listo para que ya pueda ser sembrado?
¿verdad? ¿Cómo es? ¿Verdad que no está tan bonito? Está todo quebrado, está todo abierto. ¿Por qué? Porque precisamente para que sea así necesita abrirse, necesita estar quebrado. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo fue un varón experimentado en quebranto. Y nosotros ese quebrantamiento que el mundo está teniendo lo debemos de ver como una oportunidad. Entonces, cuando el campo está siendo arado y queda abierto, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a si nosotros somos gente entendidos en los tiempos y sabemos qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando el campo está arado? Sembrar, ¿verdad? Ahí es donde nos debe caer el 20. El mundo entero está quebrado no porque nos haya sobrevenido una cosa tremenda, sino porque el Señor está permitiendo que el mundo sea arado. ¿Para qué? Para que podamos nosotros sembrar. Porque cuando nosotros sembramos en una tierra plana, aventamos nuestra semilla, pues la semilla se viene a convertir en un alimento para los pájaros. Dice la palabra que el sembrador salió a sembrar y que una parte de la semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y esa dice que de repente creció, pero luego se secó porque no tenía raíces en sí misma. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando la tierra está rota? Cuando la tierra está abierta, tenemos que sembrar nuestra semilla para que esa semilla penetre hasta lo más profundo, tome raíz y produzca ¿qué? Al 100%. ¿Cuántos quieren cosechar al 100% en sus vidas? Amén. Pues vamos a sembrar, tenemos que sembrar. ¿Qué tiempo es entonces? El tiempo de siembra. Cuando es el tiempo de siembra, no se guardan las semillas. En el tiempo de siembra se deben de vaciar los graneros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar en el Señor. ¿Cómo Dios me va a dar más semilla si tengo llenas mis manos de semilla? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sembrar. ¿Para qué? Para que Dios me dé más semilla. Amén. Entonces, vamos a estar viendo lo que dice la palabra. Dios tiene muchas promesas para ti y para mí. Y podemos ver de pronto y decir, pero ¿cómo voy a sembrar si hay hambruna, hay inflación, está muy fuerte la condición financiera baja del mundo, la bolsa de valores, la gasolina sube, dijeron que iba a estar a 10 y no ha estado a 10? Y empezamos a confiar en las circunstancias antes que lo que Dios ha dicho para ti y para mí. Y luego de pronto viene la guerra de Ucrania y híjole, la guerra de Ucrania. Ya estamos apostando a ver como si fuera un partido de fútbol, quién gana, Rusia, Ucrania, Ucrania, Rusia, pero estamos preocupados. ¿Y qué pasa? Y decimos, ¿qué hacemos pues? ¿Qué hago con este poquito que tengo? Si mi salario apenas me alcanza, o a veces tengo poquito, ¿qué hago? Y de pronto comienzo a decir, entonces mejor guardo. Porque y si siembro y pasa que no pasa nada. Recordemos a Isaac. Isaac fue un hombre que sembró en tiempo de hambruna y cosechó al 100%. Génesis 26:1 y luego 12 y 13 dice lo siguiente: después hubo hambre en la tierra. Fíjense nada más qué tremendo momento estaba pasando Isaac. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y sembró Isaac. ¿Qué hizo Isaac? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100%, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Qué tremendo que él decidió confiar en la provisión de Dios, porque él sembró en un tiempo de escasez. En un tiempo de crisis, él se despojó de esa semilla que Dios le ha dado. Porque ¿cuántos sabemos que todo lo que tenemos viene de Dios? Él se despojó de la semilla que Dios le dio, sembró, y mira lo que hizo Dios. Aún en tiempo de hambre, aún en tiempo difícil,
¿qué fue lo que pasó? Dios levantó y lo hizo muy rico. Y quiero decirte que si nosotros como cuerpo de Cristo decidimos movernos y sembrar en tiempo de crisis, si abrimos nuestro corazón entendiendo que son tiempos de siembra, vamos a poder hacer cosas maravillosas en donde quiera que nosotros estemos. ¿Cuántos han visto que hoy que empezamos a dar semilla con la estrategia de oración que está habiendo todos los días, hay cosas y milagros que están ocurriendo? Amén. Eso también es que nosotros caminemos echando raíces, sembrando en buena tierra. Entonces la iglesia florecerá como nunca antes, aún en tiempo difícil. ¿Lo crees? Amén. Pero la Biblia dice que Dios da semilla al sembrador. No dice que da semilla al almacenador. No da semilla al que guarda. Da semilla al que siembra, ¿sí? Pero quiero decirte que Dios, no solamente estamos hablando, no estamos hablando de dinero, que cuando hablamos de dinero Dios nos bendice. Pero aquí hoy, el día de hoy, estamos hablando de nuestra vida. Estamos hablando de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación. Cuando tú y yo venimos a la congregación, ¿sabes qué venimos a hacer? Venimos a sembrar nuestras vidas. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor nos hace? Dice la palabra de Dios que la palabra misma es una semilla. La palabra viene y entra a nuestro corazón. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que caminar moviéndonos en tiempos caóticos como una iglesia gloriosa. Que no se nos olvide que nosotros somos embajadores del cielo en la tierra y que donde quiera que caminemos llevamos el reino de los cielos. Oye, fíjate que hay enfermedad. Ay, sí hay enfermedad. No, al contrario, yo tengo a Cristo Jesús, y si Dios permite que yo me tenga que ir es porque Él ya me está llamando a que me vaya. Amén. Pero yo tengo que caminar siendo prudente, pero siendo de bendición para todo el mundo donde quiera que yo esté. Y Dios nos ha llamado a ser una iglesia resplandeciente. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 60 del 1 al 3 dice lo siguiente: levántate, Dios nos dice a nosotros como iglesia, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas, ¿qué está pasando de pronto? Cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. El Señor está haciendo que tú y yo seamos esa iglesia que cree, esa iglesia que lleva la semilla, y que cada que nosotros venimos a este lugar somos llenos de la gloria del Señor y vamos y sembramos. ¿Qué es lo que pasó en este tiempo? En este tiempo nosotros debemos de hablarle más a la gente de Cristo. Dice la palabra: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. En este tiempo mucha gente tuvo temor. ¿Y quiénes eran los únicos que podíamos llevar esperanza? Amén. Nosotros somos los únicos que de alguna manera tenemos la bendición para bendecir. Y tenemos que hacerlo y bendecir, porque es un tiempo de ¿qué? Tiempo de sembrar. ¿Cuántos lo creen? Entonces dice el Señor: levántate. Y yo te digo el día de hoy: levántate. Levántate, ponte sobre tus pies. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Nosotros tenemos que ser esas personas que, aunque el tiempo sea difícil, sembremos. Hay una historia en la palabra que nos muestra un milagro que Dios hizo con 5 panes y 2 peces. De un niño que, si nosotros nos ponemos a ver, o dicen los estudiosos, que este niño pudo ser huérfano, pudo ser un niño que no estaba con sus papás. Quizá lo mandaron por la compra y fue y traía 5 panecitos y 2 peces. Pero se encontró
con la bendición de tener enfrente de Él al creador de los cielos y la tierra, al dueño del oro y la plata, aquel que es poderoso para bendecir y para multiplicar todo lo que tú y yo podamos sembrar en el campo del Señor. Amén. Y Dios, el día de hoy, cierra tus ojos. El día de hoy está, pon tus manos como en señal de recibir. El Señor está trayendo semilla. El Señor va a estar derramando semilla para que tú puedas sembrar en este tiempo. Y yo sé que así será. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. No importa la temporada que estemos viviendo, sembremos. Sembremos, porque el Señor nos seguirá dando más semilla. En tormenta eres paz, y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre, tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre. En tu corazón, mi amado hermano, hermana, y repite conmigo lo siguiente: Señor Jesucristo, te damos gracias porque el día de hoy estás dándome la fuerza, el poder y la valentía para poder sembrar todo aquello que tú me das. Y yo sé que esa semilla que he decidido sembrar hoy entrará a lo más profundo, tomará raíz y producirá al 100%, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, por tu bendición, y porque sabemos que estás trayendo un tiempo nuevo, Señor. Gracias por todo lo que has hecho con nosotros, porque aún a pesar de las circunstancias, tú has prometido estar con nosotros. Y el día de hoy tu presencia va con nosotros y caminaremos, Señor, con la confianza de que toda semilla que sembremos producirá la bendición que tú has enviado para cada uno de nosotros. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.